Buenas tardes. Continuando con el tema de las fuentes de alimentaciones. Ahora vamos a ver lo que es una fuente conmutada serie. La fuente conmutada serie se llama así porque el elemento principal de una fuente conmutada viene a ser la bobina. Como ustedes saben, la bobina trabaja como campo magnético y genera ondas dependiendo ya del valor de la carga, o sea, RL. La fuente conmutada, como ven acá, ya no utiliza esa serie de transformadores, reductores y demás cosas, sino que esto va a conectar directamente a la red 220. O sea que si acá nosotros medimos la parte anterior, lógicamente que están los rectificadores, normalmente son rectificadores tipo puente, donde la salida de rectificador tipo puente, más o menos acá vamos a tener 310 voltios de C. Eso va a ser la tensión de entrada prácticamente acá en la fuente conmutada. ¿Por qué se llama fuente conmutada? Porque la parte de control de conmutación es un circuito integrado que genera ondas cuadradas. Entonces, el transistor Q, que es un transistor de potencia, aunque actualmente se utiliza MOS en esa parte, o sea, MOSFET, este genera una onda cuadrada a la base del transistor, de tal forma que cuando recibe este nivel de señal superior, lógicamente, a 0,7 voltios, este transistor se va a saturar. Y cuando se aplica una tensión en el nivel mínimo de la onda cuadrada, ese transistor deja de conducir, o sea, trabaja en corte y saturación. Si trabaja en esas condiciones, la potencia disipada por el transistor prácticamente va a ser nula. No es nula, pero prácticamente nula o muy pequeña es la potencia de disipación de ese transistor. ¿Por qué? Porque la tensión colector-emisor de saturación es aproximadamente 0. O sea, vamos a poner acá 0,2 voltios es la tensión colector-emisor de saturación. Entonces, si vamos a hablar de la potencia, va a ser la tensión de saturación multiplicada por la corriente de carga o IC. Entonces me da un valor pequeño de potencia. Bueno, vamos a ver cómo funciona esta fuente conmutada. En primer lugar, vamos a considerar que el transistor recibe una tensión positiva. Ya les dije, esa tensión positiva tiene que ser lo suficientemente alta como para saturar al transistor. Entonces el transistor conduce y este va a ser el sentido de circulación de la corriente. Pasa por la bobina y por el capacitor y carga el capacitor. Este diodo no conduce porque está polarizado en forma inversa. Vamos a ver la forma de onda en la bobina, la tensión en la bobina. ¿Cuánto va a ser la tensión en la bobina? Este va a ser la tensión de la bobina. Esta tensión va a ser B, tensión de entrada menos la tensión de salida. La corriente en el diodo va a ser 0.
prácticamente cero. La corriente la corriente de colector va a empezar de un máximo y va a ir decreciendo esa corriente de colector. Perdón, esa corriente de colector va a ir de un mínimo hasta un valor máximo de corriente de colector. Después, la tensión BCE, el transistor está saturado, entonces la tensión BCE va a ser prácticamente nula. Bueno, luego le voy a aplicar una tensión negativa, de tal forma que esa tensión negativa corta el transistor. Al cortarse el transistor, acá esto deja de conducir y esta corriente IL, como ustedes saben, la corriente en la bobina nunca puede ser instantáneamente cero. Él va a seguir entregando corriente, pero ahora a través del diodo D. Así va a ser ahora el circuito donde circula la corriente. Eso quiere decir que ID del punto cero va a venir a una corriente máxima. Va a empezar, esta corriente máxima tiene que ser igual a este nivel de corriente de colector. La corriente de colector pasa directamente a cero. Y la BCE va a ser igual a BE. Pasa directamente al valor de BE. Porque esta tensión de emisor ahora va a ser cero al conducir el transistor. Este punto masa viene acá, entonces BCE va a ser igual a BE menos 0 me va a dar BE. Este nivel viene a ser BE. La corriente de colector, dijimos que pasa a 0. Y esta corriente del diodo va a ir decreciendo hasta un valor mínimo. Al volver esto a aplicar una tensión positiva, nuevamente se satura el transistor y acá me faltó un tema acá, que la tensión en la bobina, la tensión en la bobina acá va a ser 0 menos BS, entonces va a ser una tensión negativa acá. Voy a encimar acá esto. Va a ser igual a menos BS. Este va a ser la tensión en la bobina. Luego, cuando vuelva a saturar, esta tensión pasa a ser BE menos BS. La corriente en el diodo nuevamente pasa a ser 0. La corriente del colector va de un mínimo a un valor máximo. Y la tensión colector emisor va a ser 0. Acá lo que faltó es el valor de la corriente IL, pero con eso ya basta para demostrar cómo funciona
una fuente conmutada. Esta tensión que se crea acá en la bobina es la que se va a inducir, porque esto puede ser el primario de un transformador, entonces esa va a ser la tensión inducida en el secundario y ahí se obtienen varias tensiones secundarias. En el próximo video yo le voy a enviar la fuente conmutada comercial para que ustedes vean cómo es el tema de la fuente conmutada. Esta es una fuente conmutada básica.